Buenas tardes, ahora sí que sí, estamos un día más en una edición de Entrevistas Conscientes a Educadores Conscientes y hoy tenemos aquí, esta tarde con nosotros, a un formador del programa Z Challenge, un miembro del equipo de Nancur Naisa, y hoy tenemos a Abraham Quílez, que ya está por aquí, le vamos a dar la bienvenida porque vamos a hablar de la importancia de venderse, de la importancia de aprender habilidades comunicativas para, pues para labrarse un futuro profesional exitoso, y no solo profesional, sino personal también, pero dejaremos que él nos explique sobre todo esto. Muy buenas tardes, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenido, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Muchísimas gracias a ti por invitarme, la verdad es que me hace mucha ilusión estar por aquí, estoy súper ilusionado con esta magia, esta colaboración que ha surgido entre la academia y Ventas con Propósito y yo, y la verdad es que, joder, estaba con muchísimas ganas de poder compartir contigo y poder compartir con tu audiencia y con la mía todo esto, ¿no? La verdad es que es un placer, es una sinergia súper bonita porque algo tan importante como el aprender a comunicarse, el aprender a venderse, es una dimensión que no se trabaja a nivel académico en el sistema educativo tradicional, y que cuánto hemos sufrido muchos de los que hoy somos emprendedores, somos empresarios, por esta dimensión que no hemos trabajado, ¿no? Pero Totalmente. antes de abordar el tema, quisiera que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu historia, cómo has llegado a Ujú. dedicarte al acompañamiento de jóvenes emprendedores y empresarios, cómo funciona tu academia, tu empresa, un poquito, cuéntanos sobre ti. Fantástico, pues mira, te diría que ha sido todo por accidente, pero no creo en esto ya, o sea, no creo en los accidentes, no creo en las casualidades. Entonces, la verdad es que lo que hago hoy es fruto de mi historia y de todo lo que me ha pasado. Y cuando te hablo de todo lo que me ha pasado, te hablo de todo lo que me ha pasado desde bien pequeño, ¿no? Desde niño. Es que yo era un niño súper extrovertido, súper sensible, muy creativo, muy imaginativo. Claro, te estoy hablando de la época de los 80 o 90. En esa época ser creativo, ser sensible, ser imaginativo y ser extrovertido no estaba precisamente premiado en los colegios y en los institutos, ¿no? Entonces, Al ¿qué pasa? Que todo revés. esto me hacía totalmente, efectivamente. Entonces, todo esto me hacía sentir muy inseguro. Es cierto que yo jamás sufrí bullying, pero sufrí el peor bullying que puede sufrir una persona, que es el de sí mismo, ¿no? O sea, yo mismo me hacía bullying mentalmente a mí mismo, ¿no? Entonces, yo me sentía que no encajaba, yo sentía que no estaba dentro del grupo, que no estaba pues integrado en todo esto. Y al final, poco a poco, yo mismo me fui autoexigiendo cambiar, ¿no? Ser más fuerte, menos sensible, más maduro, más normal, ¿no? Lo que llamaban más normal en esa época, ¿no? Y todo esto hizo que poco a poco me desconectase de mí mismo. Al final llegó un momento en el que yo era una máscara totalmente y todo lo que yo era a nivel interno lo escondía y me había vuelto otra persona totalmente diferente, ¿no? Tal es así, fíjate, que cuando era adolescente, como mis emociones, yo era tan sensible que me hacían sufrir muchísimo, pues llegó un momento que se desconectaron por completo. Yo recuerdo, con bastante pesar de hecho, cuando a los 16 años, más o menos, o por lo menos yo recuerdo que fue a esa edad, es posible que bailen un poco las cifras, porque ya sabes que en esa época yo ya tengo unos cuantos más, ¿no? Murió mi abuela, que yo la quería mucho, y yo tuve que fingir llorar porque no me salían las lágrimas. Y te aseguro que no tienen nada que ver con que yo no la quisiera, todo lo contrario, sino me había desconectado tanto de mis emociones que por vergüenza pues tuve que fingir el llanto porque me costaba muchísimo sentir esa tristeza, ¿no? Porque había encerrado en una cajita muy pequeña dentro de mí, en un lugar recóndito, todas las emociones buenas y malas. Por un tiempo estuvo bien porque no sentía nada malo, hasta que me di cuenta que tampoco sentía nada bueno, ¿no? Y entonces poco a poco me fui exigiendo, me fui trabajando el poder sentir, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que como yo quería ser el fuerte y el maduro, pues lógicamente yo empecé el primero a fumar de mis amigos, empecé el primero a beber de mis amigos, empecé el primero a consumir drogas de mis amigos,
pues todo lo malo yo era el primero, ¿no? Y además, como yo quería ser el fuerte, no solo era el primero, sino que era el que más fumaba, el que más bebía, el que más salía de fiesta, el que más consumía drogas. Aunque los estudios se me daban bien, pues claro, en esa dinámica poco a poco fueron yendo para abajo. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque no iba a clase. O sea, yo me pasaba los días de clase en el parque con mis amigos fumando porros o emborrachándome en un bar o este tipo de cosas, ¿no? Que en aquella época además había mucho menos control con estas cosas. Tú podías ir perfectamente con 15, 16 años a cualquier bar y ponerte hasta las orejas de cervezas y de cubatas, ¿no? O comprar en unos chinos una botella e irte a una casa a una casa abandonada y estar ahí de fiesta todo el día, ¿no? ¿Qué pasa? Que a los 18 años me ofrecieron una oportunidad de desarrollo personal, o sea, de desarrollo profesional más bien, en una empresa de redes de mercadeo. No sé si conoces un poco lo que es esto. No, Es algo cuéntanos. relacionado con... Es muy similar al marketing multinivel o el network marketing. Vale. Es decir, son empresas en las que tú eres autónomo desde el inicio y te ofrecen empezar vendiendo para luego ir formando un equipo, y cuando tienes un equipo, pues puedes abrir una empresa, una oficina propia a tu nombre dentro del grupo de empresas. Nosotros básicamente vendíamos lo que hoy en día se llama outsourcing comercial, que en aquella época esa palabra ni siquiera existía, ¿no? Que es externalizar el servicio de ventas de otras compañías. O sea, nosotros éramos básicamente los que te llamábamos a la puerta a las 4 de la tarde para venderte Telefónica, Ono, Tele2, Barclaycard, pues todo este tipo de cosas. ¿Quién no ha estado vendiendo en alguna etapa de su vida gas puerta a Bueno, puerta o luz o teléfonos, ¿no? pues yo estuve en esa dinámica 9 años y además aprendí latín sobre Mucho. ventas, ¿no? Porque la puerta fría te enseña mucho. Esta empresa es una empresa estadounidense, es una multinacional estadounidense, y es verdad que trabajaban mucho en la parte de desarrollo personal, sobre todo enfocada al rendimiento profesional, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día me doy cuenta, en esa época no lo sabía, pero hoy en día me di cuenta que yo entré y me pareció tan interesante esa oportunidad porque yo estaba buscando tener éxito para que me quisieran los demás. ¿Por qué? Porque no me quería yo. Entonces yo estaba buscando el reconocimiento fuera que no me daba yo dentro. ¿Qué ocurre, Blanca? Que cuando tú buscas fuera lo que no te das dentro, nada es suficiente. Entonces, cuanto más dinero ganaba, que además yo empecé a ganar bastante dinero muy jovencito, cuanto más éxito tenía, más vacío me sentía por dentro. Y al final esto lo que fue haciendo es que cuanto más éxito tenía, más oscuro era el pozo en el que yo me metía, ¿no? Entonces, al final esto desembocó en una adicción al alcohol, al sexo, a la cocaína. Vivía de fin de semana en fin de semana. Es curioso porque, como te digo, yo me había creado un personaje. Entre semana era el vendedor perfecto, ¿no? El vendedor modelo, el jefe de ventas perfecto, el jefe de ventas modelo, que no tenía nada que ver con cómo era yo por dentro realmente. Era un tiburón, pues muy similar a lo que hoy en día se ve un poco más exagerado, ¿no? En Lobo de Wall Street, este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa desconexión pues hacía que yo realmente estuviese totalmente destrozado por dentro. Entonces yo vivía de fin de semana en fin de semana. Los fines de semana lo que hacía era, me pasaba todo el fin de semana de fiesta buscando desesperadamente cualquier cosa que me supusiera una conexión humana y una conexión emocional, ¿no? Como no lo conseguía, pues cada vez esto iba peor, ¿no? Por desgracia seguí en esa dinámica casi 10 años. Esto además provocó que yo tuviese pensamientos suicidas durante 10 años a diario. Yo me despertaba emocionalmente totalmente agotado y me acostaba pues deseando morirme al día siguiente, ¿no? Pidiendo, por favor, no despertarme por la mañana porque yo no tenía la fuerza para quitarme de en medio yo mismo, por suerte. Hoy en día, por suerte, digo que no la tuve, ¿no? Porque gracias a eso, pues hoy hago lo que hago y puedo ayudar a otras personas y hoy pues estoy en un momento de mi vida en el que estoy pleno y feliz, evidentemente. Y hace 3 años, en esa dinámica, en esa vorágine de entre semana trabajar de sol a sol, no tener vida más que tu trabajo y la fiesta, y los fines de semana pues desahogar, ¿no? Me partí por en medio hace 3 años. Y en un momento en el que se suponía que tenía pues todo lo que nos han vendido que se tiene que tener, ¿no? Un buen trabajo, un sueldo, una categoría profesional. Yo era director comercial en una startup emergente además, y habíamos levantado, gracias a mi trabajo y al del departamento de ventas, un 400% las ventas en un año. Claro, mi jefe estaba como loco, ¿no? Conmigo. Pero yo me sentía terrible por dentro. Entonces, poco a poco
empecé a tener depresión, ataques de ansiedad, agorafobia, estuve a punto de quitarme de en medio, ¿no? Y esto me hizo pedir ayuda. Y bueno, pues de nuevo por casualidad, ¿no? Me llegó un correo electrónico ofreciéndome una beca en una academia de desarrollo humano muy potente de Madrid. Y bueno, pues decidí ir a ver qué me contaban. Y en ese me acuerdo perfectamente que en ese primer curso estaba como speaker Mónica Galán, que me encanta, que la adoro, ¿no? Y es maravillosa. Y la vi y dije, wow, qué potente esto, cómo me gusta, cómo me gustaría hacer esto. Pero bueno, ahí se quedó un poco la cosa, ¿no? Yo en principio yo buscaba sanarme yo porque yo estaba destrozado. Es cierto que rápidamente empecé a reaccionar. Casi antes de un mes después de eso dejé mi trabajo para empezar a formarme y poder sanar yo. Y me empecé a obsesionar totalmente por todo lo que tuviese que ver con el desarrollo humano. Empecé a formarme en mindfulness, en inteligencia emocional, psicología positiva, en hipnosis ericksoniana, en sincronización de hemisferios, en PNL, en coaching, bueno, en un montón de cosas, ¿no? Y al final, sin darme cuenta, como te digo al principio, para mí, creé un método propio, pero luego me di cuenta de que este método podía realmente ayudar muchísimo a las personas. Y esto mezclado con que cada vez me daba más cuenta de que el mundo de la empresa en general y el mundo de la venta en particular cada vez están más inhumanos, cada vez son más cifras, más números, más exprimir al empleado, pues algo que realmente nos hemos desconectado del propósito de un negocio realmente. Al final el fin último es el dinero, cuando realmente el dinero debería ser una consecuencia del fin último, que es aportar valor a tus clientes, ¿no? Pues me hizo conectar por fin con mi propósito de vida, eso que yo en el fondo, sin darme cuenta, llevaba preguntándome toda mi vida, que era ¿para qué he venido yo a este mundo y qué sentido tiene toda esta mierda que me está pasando? Perdóname la expresión, ¿vale? Y entonces me di cuenta que yo he venido a este mundo para ayudar al mundo de los negocios y al mundo de la venta, y sobre todo a las personas que se dedican a esto, a los negocios y a la venta, a trabajar esa parte interior, esa introspección, ese trabajarse desde dentro para luego materializar fuera. Entonces, lo que hago hoy es ayudar a estas personas a alinearse en su parte mental, emocional, espiritual, estratégica y técnica, para que puedan construirse perfectamente por dentro y luego puedan tener el éxito fuera de manera que sea saludable con su vida. Porque claro, el problema es que muchas veces nos obsesionamos por conseguir un objetivo, pero no estamos preparados para ese objetivo. Entonces, si no estás preparado para un objetivo, primero va a ser muy difícil que lo consigas. Y segundo, si lo consigues, se va a volver en tu contra, porque no estás preparado para ese objetivo, ¿no? Y eso es lo que hago un poco hoy en día. Qué bonito, es precioso, ¿eh? Es brutal cómo uniendo los puntos te das cuenta de que todo te ha ido preparando para poder hacer hoy lo que haces, ¿no? Es Totalmente. espectacular. Totalmente. Mira, de hecho, te diré algo muy curioso que me ocurrió en otro programa de la misma escuela, de la escuela Jung. Había una ponente que estaba dando una ponencia que es Majo Cascales, no sé si la conoces, que es impresionante. Si no la conoces te la recomiendo porque es bárbara. Tomo nota. Y ella hizo una meditación y contó primero su historia, ¿no? Ella había sido deportista de alto rendimiento, había tenido bulimia y pues un poco había contado su transformación, ¿no? Y en medio de la meditación yo conecté con esta parte de propósito y rompí a llorar. Y me di cuenta de que todo lo que me había pasado, absolutamente todo ese sufrimiento que yo había tenido tan profundo y tan continuo durante años, había sido por y para este momento, por y para poder ayudar a las personas. Y el sufrimiento desapareció. O sea, ya nada de eso duele. Todo lo contrario. Cada vez que pienso en ello, le encuentro un sentido a la vida, le encuentro un sentido a mi vida, ¿no? Y es impresionante el darse cuenta de que realmente cualquier cosa que te ocurre te conduce a un objetivo y a un propósito. ¿Qué pasa? Que en el momento que te das cuenta de eso, por supuesto yo soy humano y sigo teniendo momentos buenos y momentos menos buenos, ¿no? Pero ahora cada vez que me viene un momento menos bueno, lo primero que hago es parar y decir, vale, ok, vamos a vivirlo plenamente porque te quiere enseñar algo. Hay algo para ti en esta experiencia.
hay algo que necesitas aprender de aquí para el objetivo final que quieres conseguir, que es ayudar a cambiar el mundo y a cambiar a las personas. Y entonces ese momento deja de crear ansiedad, deja de doler y empieza a generar una sensación de curiosidad. Bueno, ¿qué me traes? ¿Qué me quieres dar? Una sensación incluso de gratitud. Oye, gracias por venir, voy a coger tu regalo, voy a coger tu presente, tu lección y voy a integrarla en mí. Entonces, cuando tú haces esto, las cosas cambian totalmente porque dejas de estar en lucha contra la vida y empiezas a estar en flujo, en flow, en armonía con la vida, ¿no? Es súper bonito recordar este momento ahora cuando tú explicabas tu momento de descubrimiento del propósito, ese momento de romperte por dentro, ¿no? Y abrirte completamente a la vida. Me ha venido el momento en el que me pasó a mí y yo estaba en la universidad, además había salido de voluntaria en un ejercicio de PNL delante de todos y me tocó a mí, ¿no? Y fue como muy brutal el romperme delante de todo el mundo, que yo en ese momento estaba sola en mi universo, ¿no? No existía nada más. Y allí me di cuenta de que todo en mi vida me había conducido precisamente al cambio de paradigma educativo a través del acompañamiento de familias, ¿no? Y fue como súper claro en ese momento decir, jolín, pues vamos allá con todo, ¿no? Y a partir de ahí empieza una vida basada en la filosofía de la gratitud, ¿no? Que es súper bonito. Qué bueno. Es que se te abre un camino Volviendo, totalmente por delante cuando te pasa algo así, ¿no? Es como, vale, es ahora magia. empiezo en esa escalada, empiezo en ese, sé que va a haber tropezones, sé que va a haber momentos difíciles, pero ya no son fortuitos, son por y para algo. Entonces, es otra cosa totalmente diferente. Es otro camino totalmente diferente. Hay un objetivo final, Las, claro. las, las dificultades empiezan a tener sentido, ¿no? Que Claro. es un poquito lo que dice Víctor Frank con la logoterapia y demás, ¿no? Uno de mis libros favoritos es El hombre en busca de sentido. Me parece precioso, de hecho, una parte en la que habla de una mujer que en su lecho de muerte le dice, wow, es que gracias a esto, a lo que me está pasando hoy, que está a minutos de morirse, yo he encontrado el porqué de mi vida, he encontrado el sentido de mi vida y me he dado cuenta de que llevo toda mi vida siendo una persona que no es la persona que tengo que ser, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo una persona que está a punto de morir es capaz de ver esto? Y qué grande sería si todas las personas aprendiésemos a escuchar esto sin necesidad de que fuera en ese momento final, ¿no? Es curioso porque yo me he vuelto, tú sabes que yo soy bastante hierbas, bastante espiritual, cada vez más además, y mucha gente se sorprende, ¿no? Porque un mentor de ventas y emprendimiento que sea muy espiritual, los hay, pero no es muy abundante, ¿no? Normalmente las ventas son cifras y yo trabajo mucho esa parte espiritual y al final todas las personas, yo conozco muchísimas personas que se jactan de no ser espirituales, pero todas ellas, cuando tienen un momento realmente difícil en su vida, les rezan a algo. A lo mejor no le rezan a un dios, ni hacen un rezo tradicional, ni formal, pero todos nos hemos descubierto alguna vez, todos o casi todos, yo creo que todos, pero al final todos en algún momento nos hemos descubierto o nos hemos pillado sin darnos cuenta, diciendo interiormente, por favor, sácame de esta. ¿A quién? No lo sé, pero sabemos que hay algo más ahí, porque nos sale automático. Al fin y al cabo, el ser espiritual no se elige, o sea, no hay nadie que no sea espiritual. La espiritualidad forma parte de las dimensiones del ser, ¿no? Sí que pasa que hay mucha gente que vive enajenada a esta dimensión espiritual y una de las cosas importantes en la vida pues, es ir conectando con esta dimensión y ir Totalmente. comprendiéndola, ¿no? Mira, tenemos una Voy persona a... aquí en los comentarios que se llama Laura Verdugo de Estoy Mejor, que es compañera mía del máster de coaching. Esta persona es un ejemplo claro de esto, ¿no? Esta chica le diagnosticaron hace años esclerosis múltiple y, y ella ha utilizado todo ese dolor y todos esos momentos complicados y hoy en día su proyecto precisamente va de esto, ¿no? Lo que hace es ayudar a personas que les han diagnosticado esclerosis múltiple a transmutar todo esto y a salir adelante en la vida, ¿no? Y precisamente comenta esto en los comentarios, que a ella le costó dar el paso
pero que ahora todo tiene sentido. Y al final, mira, Natividad Pérez Tapia, que es una de mis mentoras, que es la directora de la Escuela Jung, dice algo que para mí tiene todo el sentido, ¿no? Ella lo llama capitalizar las heridas del alma. Y hay mucha gente que no termina de entender de qué va esa frase, porque cuando habla de capitalizar, la gente entiende que habla de dinero, ¿no? Y oye, pues si encima tu vocación y tu propósito te da dinero, pues mejor que mejor, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero ella realmente no habla de esto. Ella ha tenido una vida muy dura y cuando ella te habla de esto, realmente lo que te quiere decir es que el propósito de vida suele tener mucho que ver con los momentos oscuros del alma, con esos momentos difíciles que han venido a ponerte a prueba y a ponerte los retos necesarios para aprender lo que tienes que aprender para conseguir tu propósito. Totalmente, y es así, ¿no? Y te das cuenta luego cuando haces con el tiempo el ejercicio de unir los puntos en retrospectiva, ¿no? Que todo se ve con mucha más claridad. Quería preguntarte, Abraham, porque tenemos la suerte de tenerte como partícipe del La Z suerte mía Challenge. que este universo nos hizo encontrarnos casi de manera fortuita, ¿no? Y yo llevaba mucho tiempo queriendo compartir con adolescentes y queriendo compartir con personas jóvenes porque yo lo pasé realmente muy mal en esa época de mi vida. Y bueno, precisamente gracias a esta conexión mágica que ha surgido entre nosotros, voy a tener esa oportunidad, ¿no? Así que, bueno, perdona, termina la pregunta, que es que me emociona tanto que no he podido evitar. Nada ocurre por azar, lo sabemos, nada es azaroso en Totalmente. esta vida. Y realmente todo lo que tú aportas al programa es fundamental, ¿no? Porque muchos de los problemas de los adolescentes vienen de no saber comunicarse, de no encontrar esas estrategias para encajar, para agradar, siempre con esos discursos autodestructivos, dejándose llevar por el saboteador. Con todas las herramientas y recursos que tú aportas al programa, ¿qué beneficios pueden obtener? ¿Qué pueden aprender todos los alumnos que participan en el programa? Pues mira, es que es curioso, ¿no? Porque yo conozco muchísimas personas que reniegan de la venta y que de hecho, personas que se atreven a decir cosas y estupideces, perdóname la expresión, como yo no necesito de nadie para vivir, ¿no? Y a estas personas yo siempre les pregunto algo, digo, ¿cómo vas a encontrar trabajo? Porque ese trabajo que tú vas a buscar te lo va a proporcionar otra persona. ¿Cómo vas a encontrar pareja? Porque para tener pareja tienes que comunicarte con una persona y tienes de alguna manera que persuadirla para que esté contigo y ella persuadirte a ti. ¿Cómo vas a tener amigos? ¿Cómo vas a vivir? Porque no se nos puede olvidar que el ser humano es un ser social, es decir, necesita de otras personas para sobrevivir desde que nace. De hecho, el ser humano es el único ser vivo, el único mamífero que es totalmente inútil cuando nace. O sea, es decir, sin otra persona, sin su madre, se moriría literalmente, ¿no? Entonces, desde que lloras cuando eres un bebé para que mamá te dé la teta, estás vendiendo, estás demandando atención. Y precisamente todo este sufrimiento que yo tenía de chaval era porque no sabía venderme. Porque te hago una pregunta, Blanca. ¿Cuántas veces en tu vida no le has dicho a una persona que te gustaba, que te gusta, por miedo a que te dijera que no? A ver, Abraham, ¿pero qué preguntas son estas? ¿Ah? Muchas, muchas más. Muchas. ¿Cuántas veces no has aplicado a una entrevista de trabajo porque pensabas que esa entrevista de trabajo era demasiado para ti? Esto me ha pasado más veces que lo que me has preguntado antes. Claro, o sea, al final esa es la clave, ¿no? El atreverse, ese atreverse a comunicar y ese aprender a comunicar lo que quieres comunicar es clave para la vida, porque las personas en la sociedad actual, bueno, en ninguna sociedad, pero en la actual menos, no podemos vivir sin los demás. Entonces, el poder saber comunicar, el saber gestionar el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el saber gestionar todas estas cosas que nos impiden comunicarnos, el saber utilizar los canales de comunicación, el saber cómo comunicar, cómo persuadir, ojo, no manipular, persuadir a las otras Sí, sí, personas. sí. El saber explicar bien qué es lo que necesitas,
y dejar de callártelo, porque ¿cuántas veces nos callamos lo que sentimos por miedo a lo que piensen los demás? Y la clave no es callártelo, es saber cómo transmitirlo a la otra persona sin tratar de manipularla, sin sentirte mal por ello, sin que esa persona se sienta mal por lo que tú le estás transmitiendo. Entonces, estas son precisamente las cosas que yo quiero llevar a estos chicos, ¿no? Esa capacidad de comunicar, esa capacidad de quererse uno mismo y de transmitir lo que necesitas, esa capacidad de persuadir al otro y de atreverte a comunicarte con él, y sobre todo, y lo más importante, esa capacidad de ponerte en valor ante el mundo. Hoy en día, cada día más, bueno, siempre ha sido así realmente, ¿no? Pero hoy en día lo vemos muy notablemente en los programas de televisión, ¿no? Todo, está como todo el mundo hecho por el mismo molde, ¿no? Ves, pues bueno, yo no veo la tele, ¿no? Pero para el que la vea, ves Mujeres, Hombres y Viceversa, o Sálvame, o este tipo de cosas, ¿no? Y es que son todos iguales, o sea, los diferencias de casualidad, ¿no? Y esto es porque nos hemos olvidado de que nuestras diferencias son precisamente el valor que tenemos cada uno. Porque al final, si eres uno más, eres uno menos. Si eres uno más, pasas desapercibido. Y ese es el problema. Nos han enseñado a pasar desapercibidos y a que destacar es malo. Y yo quiero romper una lanza al, oye, deja de querer pasar desapercibido y empieza a destacar. Hay un poema magnífico de Marianne Williamson que de hecho veremos en el módulo, que precisamente te habla de esto, ¿no? De la importancia de brillar y de que no tienes derecho a apagar tu luz, porque cuando tú apagas tu luz puedes hacer que los demás terminen haciendo lo mismo, ¿no? Y que los demás se queden a oscuras, ¿no? Al fin y al cabo, ahora hablas de comunicación y de cómo estamos siempre comunicando, incluso cuando no queremos comunicar. O sea, cuando te encierras en tu casa o en tu habitación, estás comunicando algo, ¿no? Totalmente. Incluso cuando te apartas totalmente, estás mandando un mensaje muy claro. Comunicamos siempre, siempre, y es súper importante que los padres también tomen conciencia de cómo comunican sus hijos, cómo les están comunicando, y lo que tú decías ahora del valor de la diferencia, porque los adolescentes lo tienen muy claro, que son distintos. Es aquí cuando les empezamos a cortar las alas, ¿no? Pero en la adolescencia es cuando les sale aquello que las diferencias realmente a flor de piel, ¿no? Y aquí es cuando nosotros, los que los estamos acompañando, hemos de saber ver esas diferencias y potenciarlas en lugar de castrarlas, ¿no? Empoderarles precisamente para que sean capaces de sacar a relucir esas diferencias. Justo. Y al final, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Como nos sentimos diferentes, nos empeñamos en buscar una etiqueta. Y yo me acuerdo en mi época de instituto, yo tuve mi época heavy, tuve mi época rapera, tuve mi época bacala, tuve mi época... ¿Por qué? Porque yo estaba buscando la etiqueta en la que yo me sintiese cómodo, pero yo quería desesperadamente esa etiqueta. Y al final, la pregunta que yo siempre hago es, ¿para qué leches queremos la etiqueta? ¿Qué nos da esa etiqueta? Yo soy yo, es la única etiqueta que necesito. Bueno, por la necesidad de pertenencia, ¿no? Entonces, cuando desmontamos esa necesidad o la relacionamos con otras cosas, ¿no? Ahí es cuando la necesidad de etiquetarse desaparece. Yo me siento muy identificada cuando hablas de tu juventud, porque hay tantas cosas que me resuenan, ¿no? Y al fin y al cabo fui madre súper joven también y rompiendo todos los moldes y buscando también, ¿no? Ciertas maneras de llenar ese vacío interior, ¿no? Totalmente. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que nos hemos obsesionado con la idea de que para pertenecer al grupo y a la tribu, ¿no? Que al final es de donde viene ese miedo al rechazo, ¿no? Del miedo a estar aislados de la tribu, necesitamos ser como los demás, cuando es justamente al contrario. La mejor manera de pertenecer a la tribu es poner tu diferencia al valor de los demás, en valor a los demás, en favor de los demás, ¿no? Y cuando tú precisamente acoges, aceptas, quieres tus diferencias y te das cuenta de que con esas diferencias es con lo que vas a aportar valor al mundo, es curioso, ¿no? Porque, mira, tú fíjate que yo he empezado esta entrevista diciéndote que yo de pequeño rechacé mi creatividad, rechacé mi sensibilidad, rechacé mi extroversión,
rechacé pues todo eso que me hacía distinto. Curiosamente, lo que me hace bueno en mi trabajo hoy es todo eso. O sea, yo hoy puedo ayudar mejor al mundo porque soy muy sensible, porque soy muy creativo, porque soy muy extrovertido, porque soy muy imaginativo. Y eso me da una sensibilidad, una facilidad especial para conectar con la otra persona y para poder hacer utilizar todas estas herramientas que yo utilizo. Yo me di cuenta de que gracias a esta sensibilidad y a esta conexión con los demás y a esta extroversión, yo hago una sesión, yo empecé a hacer reprogramación mental cuando empecé a aprender PNL y cuando empecé a aprender sincronización de hemisferios. Y en mi primera sesión de sincronización de hemisferios, sin tener ni idea, trabajé una sesión con una chica que tenía parálisis facial en una demo y al día siguiente estaba moviendo la cara. Y esto, por supuesto, lo hizo la herramienta. Yo fui un canal. Pero el hecho de que yo fuese tan sensible, tan creativo y tan empático fue precisamente lo que me dio la facilidad de usar esa herramienta. Entonces, si yo no hubiese rechazado esto de pequeño, tú fíjate lo que yo podría haber aportado al mundo. Ahora bien, no me arrepiento. Yo sé que era el proceso que yo tenía que pasar, pero hoy en día he abrazado esas diferencias y gracias a ello tengo una facilidad especial para poder transformar a mí, en primer lugar, y luego a los demás, ¿no? Lo que nos explicas es espectacular, Abraham. O sea, es que brutal. Entonces, desde esta faceta tuya, ¿qué tipo de situaciones trabajas? ¿A qué tipo de Pues mira, personas ayudas? yo me especializo en trabajar con emprendedores porque hoy en día, gracias a Dios, el emprendimiento se ha democratizado. Cualquier persona puede emprender prácticamente sin inversión o sin inversión ninguna. Pero es verdad que precisamente por ese motivo hay muchas personas que empiezan a emprender, pero sin estar trabajadas por dentro, sin estar preparadas. Entonces tienen muchos bloqueos con la venta, muchos bloqueos con la comunicación, con la exposición, con el dinero, con el mundo de la empresa, con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo ayudo a eliminar todas estas cosas para que esa persona pueda estar preparada por dentro para luego conseguir el éxito que busca. Que el éxito que busca no tiene por qué ser dinero. El éxito, cada persona tiene un éxito diferente. A mí me encanta vivir bien, pero yo te diré que para mí el éxito es el dinero es una consecuencia y es un medio. Mi verdadero éxito, yo ya lo tengo hoy en día, y es la libertad. Yo hoy en día es la primera vez en mi vida que yo me siento libre. Yo puedo levantarme a la hora que me da la gana, puedo hacer mi día como me da la gana, no tengo que depender absolutamente de nadie, no tengo por qué aguantar tonterías absolutamente de nadie, y eso no está pagado. Ahora bien, ese es mi éxito. Habrá personas que su éxito sea estar forrados de dinero y poder viajar continuamente, habrá personas que su éxito sea poder dar de comer a sus hijos, pero el problema es que no nos damos cuenta de que para yo poder tener ese éxito tengo que estar preparado interiormente. Y entonces, precisamente, yo lo que hago es ayudar a través de estas herramientas de desarrollo humano, reprogramación mental y, por supuesto, estrategia y técnica de venta, a esas personas a construirse por dentro para estar preparados para ese éxito, ¿no? Pero al final es curioso. Esto es lo que yo hago principalmente. Por supuesto, además, ahora voy a llevar todo esto al mundo de la empresa, donde creo que hace tanta falta. Porque realmente en este país, bueno, yo creo que en el mundo en general, pero en este país en concreto, que es el que yo conozco, el empresario y el empleado están como en batalla continua, ¿no? Y eso es porque no están alineados, porque al final cada vez más personas quieren tener empresas exitosas, perdóname la expresión, siendo personas de mierda, ¿no? Y esto no tiene ningún sentido. Al final, una empresa tiene que ser el reflejo del propietario y no te puedes quejar de que tu empresa está yendo mal cuando tú estás mal por dentro y cuando estás utilizando unos valores que no tienen ningún sentido, como es exprimir a tu empleado, como es obligarle a hacer horas extras sin pagárselas, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo voy a llevar al mundo de la empresa. Y al revés luego, también, además, ¿no? Porque también nos encontramos muchos trabajadores que quieren nóminas claro, sí. O sea, yo te hablo enormes y siendo en las dos trabajadores de áreas, mierda, ¿no? justo. También, claro, Sí, al fin y al totalmente. O cabo. sea, personas que están continuamente exigiendo derechos al empresario, pero luego se tiran 6 meses de baja por la cara para poder estar tocándose las narices en su casa. Sí, te hablo de los dos casos. Pero es verdad que, curiosamente, hace poco me di cuenta, porque esto es mi actividad principal, pero al final, como te decía, la venta es humana
y el desarrollo humano y los bloqueos de la mente son humanos. Entonces, pues yo trabajo también con personas con otro tipo de temáticas a nivel personal. Pero es verdad que eso lo hago un poco más como un complemento a lo que realmente hago, realmente. Qué maravilloso, súper bonito lo que haces. Quería preguntarte, Cuéntame. porque con tu experiencia acompañando a personas que están empezando emprendimientos, ¿con qué problema te encuentras más a menudo? Es decir, ¿cuál es el impedimento más común a la hora de emprender con el que se encuentran los jóvenes al iniciar Pues mira, este te camino? cuento, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿eh? Tú fíjate que tengo una persona que va a entrar en uno de mis programas seguramente la semana que viene, tiene 57 años. O sea que al final hay de todo y no siempre son personas que están empezando en el emprendimiento. Hay personas que, yo tengo una alumna, por ejemplo, que ella lleva muchos años en el emprendimiento, la fue muy bien en una época, pero por situaciones de la vida ha ido de alguna manera generando una serie de bloqueos que en un momento la hizo desconectarse de sí misma y al final hizo que empezara a dejar de tener resultados. Entonces ella ha utilizado lo que yo hago para reconectarse consigo misma y poder seguir para adelante. Pero es verdad que hay varias cosas que se repiten mucho, ¿no? Y entre ellas, si tuviera que elegir dos, voy a elegir dos porque están muy a la par, sería la procrastinación y el miedo al rechazo. El miedo al rechazo también hablaremos mucho en el módulo del campus, del Z Challenge, porque creo que es algo fundamental para poder vivir, ese superar ese miedo al rechazo. Pero es verdad que la procrastinación y el miedo al rechazo, que muchas veces incluso van unidas, hay muchas personas que procrastinan las tareas de ventas por miedo al rechazo, precisamente. Hay otras veces que son otros motivos, ¿no? Pero estas dos cosas son los principales problemas, los principales obstáculos. Es curioso porque yo veo personas que llevan años trabajando pues, en una empresa privada, dejándose 12 horas de su vida al día para los sueños de otro, y luego emprenden y trabajan 1 hora, 2 para ellos. Y digo, joder, es que no tiene ningún sentido que trabajes 10 horas más al día por los sueños de los demás que lo que trabajas por ti, ¿no? No te quiero decir con esto que tengas que trabajar 12 horas al día para tus sueños, o sí, al final, pues eso cada uno lo decide, ¿no? Pero es que entre 12 y 2 hay mucho margen de maniobra. O sea, Pero es que lo que pasa es además que hay, al principio es muy duro, ¿no? Y ya nos lo avisan. O sea, cuando queremos claro. emprender ya nos lo avisan de que los inicios no son fáciles y que requieren mucho, mucho tiempo. Sí, pero ¿sabes por qué yo creo que se hace tan duro? Porque nos hemos acostumbrado en la sociedad actual tanto al látigo, que cuando no tenemos el látigo nos sentimos perdidos. Es triste, pero cada vez me doy más cuenta de que es así. Es decir, cuando tienes una persona dándote caña detrás, empiezas a dejar de hacer. Es como, bueno, como hoy me puedo levantar a la hora que me da la gana, pues me levanto a las 10, trabajo 1 horita, me voy a tomar un café, luego trabajo otra horita y luego ya el resto del día me lo tomo para mí, ¿no? Joder, o sea, vamos a ver. Estás trabajando por tus sueños, ¿qué sentido tiene que estés haciendo esto, ¿no? Entonces, es verdad que es como que de repente ya no tenemos la figura autoritaria, entonces nos relajamos. Fíjate que yo te decía antes que yo me considero por primera vez en mi vida libre, gracias a todo esto. Yo me levanto voluntariamente a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, para meditar, para leer desarrollo personal, luego me pongo a trabajar y hay días que acabo a las 8 de la noche. Pero es porque quiero, nadie me obliga. Y si un día no lo quiero hacer, estoy en mi derecho y también sé darme permiso. ¿Ok? Pero el tema es que ya no necesito a nadie que me exija. También he pasado por ahí, ¿eh? Como todo el mundo. Cuando yo empecé este proyecto, que lo empecé a mediados de 2019, yo procrastiné muchísimo. Muchísimo. Porque efectivamente yo aunque empecé como autónomo y como emprendedor, luego me fui al mundo de la empresa privada y me había acostumbrado mucho a tener que cumplir unos horarios por norma y que me dijesen lo que tenía que hacer. Entonces hay veces que de repente llevas esa dinámica durante mucho tiempo y cuando dejas de tener esa dinámica es como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? Y si no me dice nadie lo que tengo que hacer, oye, pues no hago. Como nadie me dice lo que tengo que hacer, pues no tengo nada que hacer. Y entonces, hasta que llega el momento que dices, oye, ya está bien. Voy a tomar la responsabilidad de mi vida y voy a ser yo el que me diga lo que tengo que hacer.
Totalmente, totalmente. A mí me pasó que como empecé con el tema de los autónomos, combinándolo con trabajo por cuenta ajena. O sea, trabajaba un porrón de horas, imagínate, con jefes que te dicen lo que tienes que hacer durante 8 horas, que eso a mí me mataba, o sea, me moría por dentro. No me Pero extraña. luego tenía el consuelo de que luego tenía otro trabajo que era para mis sueños y era el trabajo en el que estaba hasta las 2 de la madrugada, una vez ya estaban durmiendo las niñas y aquello a mí me permitió construir cierta disciplina que luego ya cuando me dediqué en exclusiva al emprendimiento pues ya la tenía un poco de trabajada. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues el miedo al rechazo en las ventas, bueno, ciertas cosas a nivel de comunicación, nivel de ventas y demás, es súper importante. Totalmente. Tengas disciplina o no la tengas, estés muy trabajado a nivel personal o no, es algo que siempre te hace falta un poco más. Siempre, Claro. porque es un mundo también que evoluciona, la gente evoluciona, la sociedad evoluciona, las generaciones son distintas, ya no se puede comunicar igual con los demás, ¿no? Y hay que Total. estar siempre Además, en piensa que formación. el miedo al rechazo, yo conozco muchísimas personas que te intentan eh, hacer superar el miedo al rechazo, que es uno de los principales obstáculos, desde una parte consciente, ¿no? Y no se nos puede olvidar que el miedo al rechazo no nace de una parte consciente, nace de una parte primitiva, inconsciente y animal. Es esa parte que se siente desvalida cuando eres bebé y no puedes vivir si no tienes otra persona, y en la que literalmente ser rechazado significa la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante el resto de tu vida, tu cerebro reptiliano, que además he visto que hace en Nankurunaisa pusisteis un post sobre los 3 cerebros, ¿no? Hace muy El poquito, cerebro sí. reptiliano sigue identificando el rechazo como una posibilidad real de morir. Entonces, si tú no trabajas esa parte a nivel inconsciente, es muy difícil superarlo. Además, pues todo lo que pasa luego a nivel social tampoco ayuda, evidentemente, porque si tú encima ya tienes un miedo inconsciente biológico, que es biológico puramente, al rechazo, y encima vives situaciones como yo creo que todos hemos vivido, yo creo que sobre todo los chicos esta parte, ¿vale? Que es pedirle Más. salir a una chica delante de tus colegas y que te diga que no y que todos tus amigos se descojonen de ti de la risa, pues claro, eso añade una carga emocional, el miedo al rechazo muy potente, ¿no? Entonces, al final, la suma de todo esto hace que el miedo al rechazo cada vez sea más fuerte y creo que es fundamental trabajar esta parte, ¿no? Y luego, otra cosa que yo me he dado cuenta hace poco, que conecté con ello, bueno, no hace poco, realmente lo sé hace mucho, pero realmente hace unos meses que realmente he conectado a fondo con ello, ¿no? Es en la parte de ventas, y yo creo que para conseguir cualquier cosa en la vida es ese desapego al resultado. Es darte cuenta de que cuando más te enfocas en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y sin obsesionarte por el resultado, puede ser económico o de otra clase, más resultado obtienes. Es impresionante. Mira, yo he empezado a gestionar un equipo de, tú lo sabes, de emprendedores y de empresarios hace muy poquito, ¿no? Y yo me doy por completo a este equipo, ¿no? Y intento continuamente aportarles recursos y aportarles ayuda. No te imaginas lo enriquecedor que es esto, este aportar valor sin esperar nada a cambio y el valor que estoy recibiendo a cambio sin buscarlo. Es increíble. Cuanto más te desapegas de esa parte de lo que quiero conseguir, más rápido llega. Cuando más das, más recibes, ¿no? Eso Pues, lo hemos escuchado toda la vida y llega un momento en que lo comprendes y lo integras totalmente, y empiezas a diseñar tu vida en base a esto, ¿no? Y empezar a dar a totalmente. los demás sin esperar nada y mágicamente la vida como que, que se entrega, ¿no? Se entrega Totalmente. a ti. ¿Cómo educamos a los adolescentes? ¿Cómo podríamos... qué herramientas podríamos incorporar, ya sea en el sistema educativo, desde las familias, en todos los entornos que acompañan a los adolescentes para empoderarles en esta dimensión, Abraham? Pues mira, el tema es que en el sistema educativo la cosa está muy complicada, con todos mis respetos al sistema educativo, pero al final no se nos puede olvidar que el sistema educativo actual es un residuo de la revolución industrial,
en el que se busca crear obreros todavía hoy, ¿no? Cuando hablo de obreros no es gente que trabaje en una obra, un administrativo también es un obrero. O sea, es decir, cuando hablo de un obrero es una persona que trabaja para los sueños de otro, ¿no? Al final hay una élite que domina todo esto y que lo que busca es que en los colegios públicos y privados de baja escala se forme a su secretaria, se forme a su contable, se forme a su comercial, se forme a las personas que van a dejarse los cuernos y a básicamente hipotecar su vida para sus sueños. Y luego en los colegios de élite sí se dan estas herramientas que realmente deberían darse en todas partes. Entonces, yo creo que es fundamental enseñar a los chavales desde muy pequeños a liderar su mente, porque la mente es la máquina más poderosa del universo y todos tenemos una sobre nuestros hombros. El problema es que nadie nos enseña a utilizarla. Nos enseñan a programarla a puñetazos, ¿no? Y al final, pues, ¿qué pasa si tu ordenador le introduces las instrucciones a golpes? Pues que se estropea, lógicamente, ¿no? Es curioso porque yo siempre lo comparo con esto, ¿no? Imagínate que tú coges tu ordenador y lo programas para que cada vez que tú le des a la intro explote algo en tu casa. Y luego cada vez que le das al intro y explota algo en tu casa, encima te quejas. Pero si lo has programado tú, melón. O sea, ¿qué me estás contando? Esto es justo lo que nosotros hacemos con nuestra mente. Programamos mierda en nuestra mente y nos quejamos cuando nos da mierda. No tiene ningún sentido, ¿no? Mira, uno de mis mentores, cuando yo empecé en ventas, había un símil que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que es, tu mente es como un campo. Si tú en un campo plantas tomates, ¿qué vas a obtener? Tomates. Si tú en un campo plantas marihuana, ¿qué vas a obtener? Marihuana. Es muy difícil, por no decir imposible, que tú plantes tomates y crezca marihuana. Entonces, es muy importante que entendamos qué semillas estamos plantando en nuestra mente, porque eso es lo que nos va a dar nuestra mente después, ¿no? Entonces, para mí es fundamental aprender a liderar la mente, aprender a gestionar las emociones, que tiene mucho que ver con ese liderazgo mental. Lo que tú plantas luego te lo devuelve a nivel mental, pero también a nivel emocional. Pero una vez que llegan las emociones hay que aprender a escucharlas. Si tú supieras cuántas personas no saben que la tristeza te trae un mensaje de pérdida y que simplemente cuando tú te sientes triste, en vez de rechazarlo, tienes que escuchar y aprender a gestionar ese mensaje, o que la ira te trae un mensaje de obstáculo en tu camino. Entonces, el aprender a gestionar todo esto es crucial. Por supuesto, creo que evidentemente sería muy necesario aprender educación financiera en los colegios, porque la gente no sabe manejar el dinero. El dinero es algo que está en la vida de todos desde súper pequeñitos y nadie nos enseña ni cómo se crea el dinero, quién lo creó, cómo funciona, cómo se mantiene, cómo el dinero existe por la deuda, ¿no? Ni siquiera bueno, en fin, y tantas cosas, ¿no? Como la capacidad financiera, la capacidad emocional, como lo estás explicando tú, no se sabe. O sea, al fin y al cabo enseñamos en el colegio cómo funciona el sistema digestivo, ¿no? Que eso nos permite, pues, el día que queremos cuidar nuestra nutrición, cuidar nuestros niveles de energía, porque entendemos cómo funciona este sistema digestivo, pero el cerebro, que es precisamente el órgano que controla todo el cuerpo o intenta controlarlo, ¿no? No sabemos cómo funciona. Y aunque nos parece increíble algunas veces, de cerebro tenemos todos, aunque lo pongamos en duda muchas veces, ¿no? El cerebro lo tenemos todos y no sabemos utilizarlo, ¿no? Y sí que es cierto, tienes mucha razón cuando dices que... Sí, incluso te voy más allá, porque el sistema digestivo, por ejemplo, nos enseñan a utilizarlo muy superficialmente. ¿Por qué? Porque a las grandes industrias no les interesa que nosotros sepamos que consumir alimentos ultraprocesados nos va a envenenar el cuerpo y la mente. Yo he cambiado muchísimo mi alimentación en los últimos 2 años y en el momento que yo dejé de consumir sal y azúcar, mi cuerpo funciona mejor y mi mente no te imaginas. Y de hecho, pues es curioso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que la ansiedad está a la orden del día y la calmamos con azúcar. Pero si el azúcar lo que te genera es más ansiedad. O sea, no sabemos gestionar todo esto, ¿no? Entonces, al final, te enseñan cosas muy superficiales y luego cosas que yo, de verdad que lo siento y habrá gente que me diga, que me querrá decir barbaridades por esto, pero
¿Cuántas veces has utilizado tú en tu vida el saber recitar los ríos de España? ¿Para qué te sirve? O las partes de una mitocondria, salvo que quieras ser biólogo o quieras ser médico, coño, ¿no será mejor que sepas cómo gestionar tu dinero, cómo conseguir ahorrar, cómo conseguir invertir, cómo gestionar tus emociones? Entonces nos enseñan, vamos, yo todos los días utilizo entre 3 y 4 veces las raíces cuadradas, ¿tú no? Más O veces sea, todavía. ¿verdad? O sea, es que no tiene ningún sentido. Quiero decir que no debería darse eso. No, no, no lo sé, yo no me las voy a dar de entendido de la educación, en eso sabes tú más que yo, sin ninguna duda, ¿no? Exacto, ¿no? Ahora Pero, te lo iba a decir, tranquilo, Abraham, que a claro, esto le queda 4 días claro, contados, que para eso hemos venido. claro, pero es verdad que se nos enseñan tantas cosas banales y no se nos enseñan tantas cosas fundamentales que me parece totalmente alucinante. Porque les interesa a muchos, pero vamos a Claro, conseguir que estos que tienen nuestros intereses dejen de decidir por los intereses de nuestros hijos y de la generación que viene detrás. Mientras tanto, nosotros estaremos desde Nankurunaisa con el Z Challenge dándoles todo lo que necesitan y que en el sistema académico ordinario no lo tienen, ¿no? Y tú estás allí con nosotros llevándote a la parte de comunicación y de ventas y demás, que súper gracias de nuevo por esta colaboración espectacular. todo un placer. Y bueno, ya llevamos casi 1 hora de entrevista, así que vamos Wow, a se ir me ha pasado cerrando. volando. A modo de conclusión, ¿qué mensajito les dejas a los educadores, padres, madres, docentes que van a escuchar esta entrevista? Pues mira, a los educadores y a los padres y a las madres les diría que dejen de una vez de transmitir el mensaje a los niños y a los adolescentes de que tienen que cambiar para encajar. Y a los niños les diría algo muy relacionado, y es que dejen de querer cambiar para encajar y simplemente conecten más consigo mismos. Cuando todos somos nosotros mismos, las cosas van bien. El problema es que hay un momento en el que nos desviamos de nuestra esencia y entonces es de ahí de donde vienen los verdaderos problemas. Brutal, muchísimas gracias. Pues te invitaremos otro día porque esto se nos ha quedado corto. Cuando tú quieras. Y, y nada, invitamos a la gente que nos pueda estar escuchando. Durante el mes de marzo estamos impartiendo unas formaciones gratuitas desde Nankurunaisa. Tienen el acceso directo en la bio de Nankurunaisa. Allí pueden registrarse a las formaciones gratuitas que estamos haciendo para educadores de adolescentes. Así que bienvenidos a ellas y un abrazo muy grande, Abraham. Mucha salud y mucha paz. Muchísimas gracias. Chao. Feliz tarde, feliz semana. Feliz tarde. Feliz tarde.